Buenos días, ¿cómo están? Buenos días también a nuestra familia que está con nosotros vía la red social. Vamos a continuar en oración, hermanos. Señor Papá, esta mañana estamos aquí tan agradecidos, mi Dios, cantando estas alabanzas, Señor, con todo nuestro corazón, porque la única razón por que estamos aquí, Señor, es porque tú eres un Dios misericordioso, Señor, porque tú nos has revestido con la justicia de Jesucristo, mi Dios, y porque esta mañana entendemos que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, tenemos victoria en ti, tenemos un gozo, Señor, que no se puede explicar. Tú nos has cambiado la vida, Señor, tú nos has puesto firmemente sobre una roca y, mi Dios, queremos seguir en este mismo espíritu de alabanza, queremos recibir de tu palabra, mi Dios. Te pido que a mí me des las palabras para poder comunicar claramente y efectivamente este mensaje, mi Dios, que nos dé los oídos para que tu pueblo esta mañana sea edificado, para que cada persona en este lugar salga de este lugar con comida espiritual, que entiendan qué es lo que tú requieres de ellos, que puedan recibir la palabra de Dios, que puedan esconderla en su corazón y, Señor, que la podamos aplicar en nuestra vida, que nos transforme la manera de pensar. Mi Dios, te pedimos que lo hagas ahora para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a saludarnos unos a otros, por favor. Como mencionó nuestro hermano Rafa, necesitamos ayuda en la área de la tecnología, específicamente en la cámara, en el área de manejar las cámaras. Y por supuesto, preferiblemente si tienes entrenamiento o experiencia en esa área sería ideal, pero nos gustaría tener 2 personas adicionales en esa área. Si quizás no tienes experiencia, pero estás dispuesto a aprender y la tecnología es algo que tú sabes manejar, por favor, si quieren, llenen la aplicación, hablen con nuestra hermana Monique atrás, que tenemos esa necesidad, mis hermanos. Vamos a seguir en Romanos capítulo 11 y vamos a estudiar hoy desde el versículo 7 hasta el 15. Y el título de este mensaje es Provocados a los celos. Entonces, seguimos enfocándonos todavía en la nación de Israel, el pueblo judío. Y la idea principal en esta porción de la Escritura es que la misericordia de Dios se extiende a todo ser humano. Me gusta lo que dijo una vez el gran predicador inglés Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, con respecto a este tema de la elección divina, que es lo que hemos estado estudiando en estos capítulos. Noten lo que dijo. Creo en la doctrina de la elección, porque estoy bastante seguro de que si Dios no me hubiera escogido a mí, nunca lo habría elegido a él. Y estoy seguro de que Él me eligió antes de que yo naciera. O de lo contrario, nunca me habría elegido después. Y debe haberme elegido por razones que desconozco, porque nunca pude encontrar ninguna razón en mí mismo por la que me hubiera mirado con especial amor. Y este hombre era un gigante espiritual. ¿Podemos ver la próxima imagen, por favor? Ok, no quiero que nadie se ofenda aquí, pero busqué en la red social y esto era un sitio donde las mamás estaban compitiendo a ver quién tenía el bebé más feo. Y es como el chiste que dice que ese niño tiene una cara que solamente su mamá puede querer. Miren el niño a la derecha abajo.
Pero si somos honestos esta mañana, espiritualmente ante Dios, así nos vemos todos, como ese bebé medio mal geniado. Y noten que el Señor nos ama no por lo que somos ahora en este momento. El Señor nos ama a cada uno de nosotros porque Él ve lo que un día vamos a hacer. Y el Señor nos recibe esta mañana con un amor incondicional solamente por una razón. Porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Hemos recibido a su Hijo. Entonces, esta mañana, si somos honestos, y esto me incluye a mí, seguimos medio feitos, pero seguimos vestidos en trajes blancos. Amén. No vayan a decir que les estoy llamando feitos esta mañana, ¿ok? Versículos 7 hasta las 10. Vamos a mirar estos 3 versículos. Esta porción nos ayuda a entender este tema otra vez de la elección soberana de Dios. Miren lo que dice Pablo aquí. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ahora noten primero esta primera frase cuando dice lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Esta frase busca en la lengua original es la palabra episeteo y esto significa una búsqueda intensa y diligente. Entonces uno tiene que preguntarse qué es lo que ellos estaban buscando que no podían encontrar. Porque estamos hablando aquí de personas bien dedicadas, pero estas personas estaban dedicadas de una manera incorrecta. Cuando estudiamos la escritura vemos que los judíos eran fanáticamente religiosos. Acuérdense que Pablo nos dijo esto en la escritura, porque les doy testimonio de que ellos tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con el conocimiento. Y entonces sabemos, porque lo estudiamos en los capítulos anteriores, que debido al celo de estos judíos que se centraba en su propia justicia falsa, en vez de en la verdadera justicia de Dios, ellos no pudieron sujetarse a la justicia de Dios. Y en consecuencia, ellos no reconocieron ni recibieron a Jesucristo, que la Escritura nos dice es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pero noten que este primer versículo dice que los escogidos de Dios buscaron su justicia y lo obtuvieron por medio de su gracia. Una buena ilustración de este ejemplo es uno que nos da Jesús en Lucas capítulo 18 desde el versículo 9 hasta el 15. Y esta toda la conocemos, la parábola del fariseo y el publicano. Noten aquí lo que dice, versículo 9. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, yo doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Y miren lo que dice Jesús, les digo que éste descendió a su casa justificado, pero el primero no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Es como lo mismo que el mismo principio que nos enseña Jesús en Mateo 18, versículo 3, cuando nos dice las palabras de Jesús, y digo en verdad, les digo, que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, como punto de aplicación, hermanos, una persona puede buscar algo diligentemente y nunca encontrar, porque esa persona no ha estado dispuesto a recibir del Señor
como un niño recibe de su padre. La escritura es muy clara en la doctrina que para entrar al reino de Dios hay que humillarse. Y también la escritura es muy clara en enseñarnos que para madurar en nuestro conocimiento, ya siendo cristianos, hay que humillarse. Y hermanos, tengo que decir honestamente que no es fácil humillarse. No es fácil tener que depender de otra persona. Y yo creo que cada uno de nosotros afirmaríamos que hay algo en nuestro interior que pelea contra eso. Yo no quiero depender de nadie. Pero en el reino de Dios, en todo hay que depender de Dios. En todo hay que reconocer nuestra necesidad. Porque la persona que opera en su orgullo, independiente de Dios, esa persona no lo puede realmente conocer. Entonces, vemos el juicio de Dios aquí contra la persona, los judíos específicamente, que no estaban dispuestos a humillarse ante él. Miren lo que dice en la segunda parte del versículo 7. Dice, los demás fueron endurecidos. Entonces vamos a ver aquí lo que se llama el endurecimiento de Israel. Y versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Bueno, esta palabra endurecidos, en la lengua original, el mensaje que nos da es que Dios les cerró la mente. Es que Dios les cerró los ojos a este grupo de personas para que ellos no pudieran entender cosas espirituales. Entonces, el Señor endureció los corazones de aquellos judíos que se negaron a creer. Y es importante entender esto bien, hermanos. Yo sé que esto es un tema difícil, pero este juicio de Dios no es algo caprichoso ni injusto. La escritura es clara en enseñar que Dios endurece solo aquellos corazones que al rechazar el regalo de la justicia por fe se endurecen a sí mismos hacia lo que se llama su favor inmerecido, su gracia. Miren lo que dice, esto se afirma en el Antiguo Testamento, ambos por la ley que viene siendo Moisés y también por los profetas. Miren lo que dice en Deuteronomio 29, versículo 4. Dice Moisés, pero hasta el día de hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces vemos aquí a Dios hablando a través de Moisés a la nación judía. Miren lo que dice en Isaías 29, versículo 10. Ahora Isaías representa a los profetas del Antiguo Testamento. Dice aquí, Dios ha hecho caer sobre ustedes un sueño muy profundo. Ustedes los profetas deberían ser los ojos del pueblo, pero son incapaces de ver nada. Lo que está diciendo ahí, hermanos, esto representa el juicio de Dios contra los que eran los falsos profetas y también representa el juicio de Dios contra toda persona que rechazaba el verdadero camino de Dios. Entonces vemos ahí que ambos, la ley y los profetas, dan el testimonio de lo que se llama el endurecimiento de Dios en los corazones de aquellos judíos que se negaron a creer en la justicia de Dios. Estas personas lo que hacían en su culto es que le rendían a Dios un compromiso externo. El culto y la religión de ellos que practicaban era un culto externo, no era un compromiso interno de sus corazones. Les doy un ejemplo para afirmar eso. Miren lo que dice en Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se les ha sido enseñado. En otras palabras, igual en esos días como en los días en que estamos viviendo, hermanos, la religión externa mantiene a una persona cegada al verdadero conocimiento de Dios. Porque la escritura es muy clara en afirmar que lo que Dios requiere de un creyente es un compromiso interno.
Lo que Dios requiere de cada persona individualmente es una relación íntima y personal. Lo que Dios requiere es una dependencia de Él. Lo que Dios requiere es que tengamos un anhelo por conocerle y obedecerle en nuestro interior. Y no es solamente por afuera donde la gente lo ve, pero es por dentro, en lo secreto, donde nadie lo sabe excepto Dios. Porque hermanos, ahí es donde realmente cuenta nuestro compromiso a Dios. Y este endurecimiento soberano de Dios, noten que esto no es algo que se enseña solamente en el Antiguo Testamento, también vemos esto en el Nuevo Testamento. Les doy un ejemplo. Acuérdense que en los evangelios Jesús enseñaba, muchas veces enseñaba en parábolas. Entonces Jesús utilizaba relatos terrenales para ilustrar verdades celestiales. Pero si se acuerdan cuando leen los evangelios, no todas las personas que escuchaban estas parábolas entendían. Entonces al principio de su ministerio, Jesús empleaba muchas analogías que eran fácil de entender en el contexto. Él decía, ustedes son la sal, o ustedes son mis ovejas, o yo soy el pan que ha venido. Pero en una parábola, la parábola requiere más explicación. Les doy un ejemplo. Miren lo que dice Jesús después de compartir la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículo 9 hasta el 16. Siempre decía, el que tiene oídos, que oiga. Miren, y acercándose a los discípulos dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús le respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y aquí está. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír ustedes oirán, pero no entenderán. Y viendo verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. ¿Cuántas veces han leído eso y han dicho, ¿por qué será que Jesús no lo explicaba de una manera simple donde todos lo pudieran entender? Yo estoy seguro que ustedes se han preguntado esto. Pero lo que nos enseña la Escritura es que para las personas que habían rechazado continuamente su mensaje, esas personas fueron dejadas en una ceguera espiritual. Esas personas no podían entender las enseñanzas de Jesús. Entonces la Escritura hace una distinción clara entre aquellos a quienes se les dieron oídos para oír y aquellos que persistieron en su orgullo y en su incredulidad. Esas personas, la palabra nos dice que siempre están escuchando, pero nunca están entendiendo. Que siempre están aprendiendo, pero nunca están alcanzando la verdad. Pero a los discípulos de Cristo se les había dado el regalo del discernimiento espiritual para que ellos pudieran entender las enseñanzas de Jesús. Bueno, quizás alguien pregunte, ¿y por qué a ellos sí y a los otros no? ¿Cómo es eso? Porque otra vez ellos aceptaron la verdad de Jesús, entonces a ellos se les dio más y más verdad. Tenemos que preguntarnos esta mañana como punto de aplicación, ¿nosotros hemos aceptado la verdad de Jesús? Esta mañana podemos decir que nosotros estamos recibiendo humildemente del Señor en nuestra vida. La Escritura nos afirma que a nosotros como creyentes, si hemos puesto nuestra fe en Cristo,
que el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Y entonces cuando viene este principio de revelación y iluminación y entender lo que Dios está diciendo, también tenemos que entender que Dios se revela a las personas que tienen un hambre genuina por Él. Alguien dijo esto: si queremos estar completamente calientes de celo, debemos acercarnos al horno del amor del Salvador. Ahora, en respecto a las parábolas, hermanos, las parábolas eran una bendición para los que venían con corazones humildes, listos para recibir. Pero a la misma vez las parábolas de Jesús eran un instrumento de juicio para los que persistían en su orgullo y rechazaban el camino verdadero de Dios. Miren lo que dice en Romanos 11, versículos 9 y 10. Ahora nos da un ejemplo del rey David. Dice aquí: y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Qué palabras tan fuertes, ¿no? De este gran hombre de Dios. Esto aquí es lo que llamamos una oración imprecatoria. En otras palabras, el rey David está pronunciando una maldición sobre los enemigos de Dios que causaban sufrimiento y dolor. Ahora, cuando la escritura dice cónvite, esto básicamente está pintando la imagen del hogar, de la mesa. En otras palabras, si pensamos un momento en nuestro hogar y en nuestra mesa es el lugar donde se reúne la familia. Nuestra mesa es un lugar de seguridad. Nuestra mesa puede ser un lugar de fiesta y un lugar de sustento. Pero la mesa de los impíos y de los santurrones se va a convertir en un lazo y una trampa. Adicionalmente, hermanos, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, sabemos que los judíos consideraban que la palabra de Dios era su alimento espiritual, maná del cielo. Pero desafortunadamente por muchos de los judíos, debido a su orgullo y a su rechazo del camino de Dios, esa misma palabra que se suponía que debía sostenerlos, se convirtió en un juicio sobre ellos. Y de la misma manera hoy hay tantas personas que confían en la misma cosa que los condena. Y esto aplica, hermanos, a todas las religiones falsas. Y esas religiones falsas incluyen cualquier grupo que se identifica como seguidores de Jesucristo, pero que no se adhiere a las enseñanzas esenciales bíblicas. Y lo que hacen en esos grupos es que presentan medios falsos de salvación. Y cuantos más esos hombres que enseñan en esos grupos alimentan a sus seguidores con doctrina que no acuerda con la Biblia y malinterpretan el texto, más inmunes se vuelven esas personas al verdadero evangelio de Jesucristo. Noten que si les preguntara cuál es el pecado más grande de todos, ¿qué me dirían? Diferentes respuestas me han dado, ¿verdad? El pecado más grande no es la droga, el pecado más grande no es ser borracho, ni tampoco es robar o matar, ni tampoco es ser mentiroso, ni tampoco es ser un adúltero. El pecado más grande que hay en los ojos de Dios es la religión falsa. Y por eso el primer mandamiento de Dios dice que no deben tener ningún otro Dios ante mí. Entonces, si pensamos en eso un momento, toda religión falsa ha creado un Dios en su propia imagen o un Cristo en su propia imagen. Y por eso es que nosotros afirmaríamos que muchas veces es más fácil traer al adicto, más fácil traer al borracho, al ladrón a Cristo, porque ellos saben que necesitan ser salvos. Pero el problema con la religión en nuestra cultura
es que la religión es la manera en que el pecador se siente menos culpable. En la religión yo voy y doy más de mi tiempo, de mis ganancias, de mis recursos, y siento como que estoy haciendo bien y eso disminuye lo que siento en mi corazón. Y en eso las personas que están enraizadas en la religión falsa han depositado su confianza. Y muchos de nosotros entendemos esto personalmente porque muchos de nosotros antes de venir a Cristo, sinceramente, esa era nuestra condición. Pues, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Hay esperanza para el religioso? ¿Hay esperanza? Por supuesto que sí hay esperanza. Por eso nosotros, el deber máximo que tenemos nosotros en nuestra vida, el deber supremo en nuestra vida, es perseverar en oración. Tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios, pero a la misma vez que estamos orando y compartiendo la palabra de Dios, estamos clamando: Señor, ábrele sus ojos. Señor, humilla al orgulloso. Mi Dios, abre la puerta para que tu palabra tome raíz en sus corazones. Amén. Entonces, vemos en esta porción de la escritura que en su justicia Jehová los cegó y les endureció el corazón. ¿Por qué? Porque una y otra vez ellos seguían en su rechazo del camino de Dios a la justicia de Dios. Entonces vemos ahí la profundidad, hermanos, de lo que llamamos la soberanía de Dios. Pero ahora vamos a mirar la misericordia inclusiva de Dios. Romanos 11, versículo 11 y 12. Dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Entonces, hermanos, la escritura nos enseña que durante un tiempo divinamente señalado, Dios los ha dejado a ellos vagar en ceguera espiritual y en oscuridad. Pero acuérdense que hemos estudiado que esto no es algo permanente. Acuérdense que ellos han tropezado porque no recibieron a Jesucristo, su Mesías. Pero sabemos que nada puede frustrar los planes de Dios. Entendemos que el Señor usó la transgresión de los judíos para lograr sus propósitos divinos. A través de esta gran transgresión, el Señor ha traído la salvación a los gentiles. ¿Quién aquí es judío? Nadie aquí es judío, todos somos gentiles. A través de la transgresión de los judíos, la salvación vino a nosotros, los gentiles. Ahora, yo sé que les he dicho esto semana tras semana, pero la escritura lo sigue afirmando. Va a haber un tiempo, hermanos, en el futuro cuando el pueblo judío va a ser restaurado. Va a haber un tiempo cuando todos ellos se van a dar cuenta que han crucificado a su Mesías. Y lo que está diciendo en este versículo es: si pensamos que somos bendecidos ahora, va a ser aún más grande la bendición cuando el pueblo judío sea restaurado. Versículo 12 dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. Es la riqueza, hermanos, cuando dice la riqueza del mundo, es la riqueza del mundo porque la misericordia de Dios no tiene ni barreras de cultura ni de clase. La misericordia de Dios atraviesa toda barrera. Porque no importa tu color, no importa tu raza, no importa si tienes mucho billete o si no tienes nada, no importa si eres un gran pecador. El Dios de la Biblia no discrimina. El Dios de la Biblia extiende sus brazos a todo ser humano. Pero el Dios de la Biblia extiende sus brazos a todos los que están dispuestos a humillarse. A todos los que están dispuestos a reconocer su necesidad y a humildemente recibir
a su Hijo. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Pues la Escritura nos exhorta a cada uno de nosotros como cristianos a participar en el plan redentor de Dios. Vamos a leer los últimos 3 versículos. Romanos 11, 13 hasta el 15. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, porque por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Pablo era el apóstol a los gentiles. Y les pregunto, ¿cómo es que se llevaban los judíos y los gentiles? No se llevaban bien, ¿no? Los judíos por lo general menospreciaban a los gentiles. Y Pablo era un fariseo. Para los que quizás no sepan, el fariseísmo era una secta en la religión judía. Los fariseos eran los separados, los apartados. Eran los más religiosos de todos los religiosos. Eran los que no estaban dispuestos a caminar en el mismo lado de la calle que un samaritano, ni estaban dispuestos a ni verlos con sus ojos. Pablo era un fariseo. Más religioso que este hombre no lo había. Imagínense esto. Dios le dice a Pablo, Pablo, tú vas a ser mi embajador a la gente que no es judía. Y yo no sé, yo pienso, no, la Escritura no dice esto, pero quizás Pablo pensó en ese momento, pero Señor, esta es mi raza. Esta es la manera en que yo me crié. Estas son mis tradiciones que me enseñaron mis papás. ¿Ustedes se imaginan todas las barreras mentales que Dios tuvo que derribar en la vida del apóstol Pablo? Y como punto de aplicación para nosotros esta mañana, hay que preguntarse, ¿a quién ha puesto Dios en tu camino? ¿A quién ha puesto Dios en tu camino? ¿Y qué barreras mentales necesita derribar el Señor para poder usarte a ti como un embajador hacia esas personas? Porque hermanos, para nosotros ser efectivos en nuestro ministerio a otros, tenemos que todos permitir que el Señor derrumbe barreras y que el Señor cambie nuestra manera de pensar. ¿Y cómo hacemos eso? Hay que rendirse al Señor todos los días. Hay que decir, Señor, no mi voluntad, pero la tuya. Y es por eso, hermanos, que el principio básico en la vida del cristiano es siempre la sumisión a Dios. Una buena ilustración para esta sumisión, porque yo sé que muchos dicen sumisión, eso es una mala palabra, yo no quiero oír eso. Una buena manera de ilustrarlo es la manera en que un soldado se somete a la autoridad de su general. Jesucristo es nuestro general. Debemos estar diciendo, Señor, tú eres mi general. Señor, yo haré lo que tú quieras que yo haga. Señor, yo iré donde tú quieras que yo vaya. Señor, yo diré lo que tú quieras que yo diga. Señor, yo viviré para ti. Y mis hermanos, es la vida sometida a Dios bajo la autoridad de nuestro general. Esa es la vida fructífera. Esa es la vida donde se ve más y más el fruto del Espíritu. Una buena ilustración de esto para nosotros es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Miren lo que dice. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y otro ejemplo más, Romanos capítulo 12, versículo 1. Todos conocemos esta. Nos exhorta a nosotros y nos dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Entonces, aún así, entendiendo Pablo
que Dios le dio el ministerio a los gentiles. Dios le dijo a Pablo, tú no vas a ir a este pueblo judío que son tu raza. Tú vas a ir a la gente que tú odiabas. Tú vas a ir a predicarles a ellos el evangelio de gracia y de paz. Y hermanos, otra vez es importante notar que el Señor no siempre te va a mandar a predicar a las personas que tú pensaste que Él te iba a mandar. Hay que estar listos y dispuestos y decir, Señor, aquí estoy, usa mi vida y mi gloria para tu gloria. Yo creo que algunas veces la razón por que el Señor no nos ha usado de la manera en que Él quiere usarnos es porque hemos puesto al Señor en una caja. Y hemos dicho, esta es la manera en que el Señor me va a usar. Y tenemos que parar de pensar de esa manera y tenemos que decir, Señor, yo no sé lo que tú tienes para mí. Yo sé lo que dice tu escritura. Yo estoy dispuesto a abrir mi boca. Yo estoy dispuesto a ir a ese lugar. Yo quiero reflejar el amor de Cristo. Yo quiero ser un faro, una luz para la gente perdida en mi trabajo y en mi familia. Y es en ese lugar donde no ponemos a Dios en una caja que el Señor empieza a obrar a través de nuestra vida y que la vida puede ver al Cristo que vive en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, aún así, entendiendo Pablo que Dios le dio el ministerio a los gentiles, hermanos, él todavía seguía con un corazón tierno hacia su raza, los judíos. Y Pablo todavía seguía con un deseo de ver que los judíos llegaran a la salvación. Y sabemos otra vez que siempre han habido en ese tiempo y ahora judíos individuales que sí están reconociendo a Jesús como su Mesías. Pero algún día en el futuro vamos a ver, dice la escritura, que la salvación va a llegar a la nación entera. En el versículo 14 es importante notar también que Pablo no se dio por vencido con su raza. Pablo no se dio por vencido con la gente religiosa. Pablo no se dio por vencido por las personas que él era antes unos de ellos. Y ellos lo rechazaban apasionadamente porque el gran perseguidor de la iglesia se volvió el gran apóstol y el predicador del mensaje de gracia y de paz. Y aún en su rechazo continuo de este hombre todavía tenía un corazón tierno contra la gente que todavía estaba cegada por Satanás en la religión. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer en nuestra vida. Solamente Dios nos puede capacitar una y otra vez cuando tenemos a nuestros seres queridos que todavía siguen en la religión, que dicen que son cristianos pero no tienen una relación íntima con el Señor, que pueden afirmar los mandamientos pero se ve obviamente que no tienen un gozo y una paz duradera. Solamente el Señor puede hacer esa obra en nuestro corazón, donde día tras día podemos seguir amándoles, podemos seguir orando por ellos, podemos seguir predicando la palabra cuando Dios abre esa puerta. Podemos seguir regando la semilla. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es fiel. Porque sabemos que la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros es a participar en lo que Dios está haciendo. Dios es el único que le puede cambiar el corazón a una persona religiosa. Pero mira cuántos de nosotros aquí antes éramos religiosos. Tantos de nosotros éramos religiosos y miren hasta dónde Dios nos ha traído. Y miren cuánto tiempo tomó para llegar a este lugar. De la misma manera, Dios está obrando en los corazones de nuestros seres queridos y Dios quiere que nosotros seamos un trofeo de su gracia y su misericordia. Amén. Y fíjense también, es importante notar esto, que aunque Pablo está enseñándonos sobre la elección divina y aunque Pablo ha afirmado que ciertas personas por su rechazo a la verdadera manera, a la justificación por fe, que Dios los ha endurecido en su juicio, Pablo no dijo, bueno, ya es todo, así los vamos a dejar. Eso no es lo que Pablo dijo. Pablo sigue buscando oportunidades para compartir con ellos la escritura. El príncipe de los predicadores dijo esto: yo creo que Dios salvará a sus propios elegidos y también creo
que si no predico el evangelio, la sangre de los hombres será puesta a mi puerta. Y dice, miren en el versículo 14, por si en alguna manera, dice Pablo, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Ahora, yo sé que cuando usamos esta palabra provocar a los celos, usualmente no pensamos en algo positivo. Por lo general, el celo es un término negativo. Pero la intención de Dios aquí era que los celos de Israel hacia los gentiles cristianos fuera un estímulo positivo para traer a su pueblo otra vez, que ellos regresaran otra vez a él. Entonces, les pregunto esta mañana esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes que pasaría si un judío incrédulo asistiera al servicio de nuestra iglesia aquí? ¿Sería provocado a los celos y desearía tener lo que nosotros tenemos o simplemente sería provocado y ofendido? ¿Qué creen? Alguien dijo, ay, ay, ay. No, deben decir que a los que estaría celoso por querer lo que nosotros tenemos aquí. Está bien decir eso, porque sinceramente yo creo que ellos desearían la alabanza que se expresa en este lugar. Yo creo que podemos decir que aquí se expresa un gozo en la presencia de Dios, que aquí ustedes expresan un respeto por la autoridad de la palabra de Dios, que aquí nosotros venimos con un hambre y un anhelo por conocerle a Él más profundamente, que aquí este lugar es un ministerio donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es alabado y exaltado. Amén. Y nos dice en el versículo 15, Romanos 11, versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Ahora, primero explico eso. Cuando dice aquí vida de entre los muertos, esto habla de dos cosas. Habla de vida espiritual donde no había vida, pero también habla del tiempo del reino milenario, el tiempo donde va a renacer la nación de Israel. Acuérdense que nos enseña la escritura que el evangelio vino al mundo, a los gentiles, a través de la rebelión de los judíos. Pero en cuanto a los judíos, la tragedia de su rechazo va a ser superada un día por la gloria de su aceptación. Y eso va a ser el tema la semana que viene. Hay que preguntarse esta pregunta. Yo me pregunto esto. ¿Cómo es que hay cristianos hoy que son antisemitas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hay cristianos que menosprecian a los judíos? Si Jesús era un judío, Jesús era el judío perfecto. Y hermanos, la forma en que ellos verán a su Mesías, Jesucristo en nosotros, es si nuestra vida es un reflejo del amor y de la justicia de Dios. Es la vida transformada que testifica del poder de Dios. Miren lo que dijo otra vez el predicador inglés. La elección de Dios de nosotros no fue porque fuéramos santos, sino para hacernos santos. Y el propósito de Dios no se cumplirá a menos que seamos santificados. Hermanos, ¿podemos ver la última imagen, por favor? Una vida sometida al Señor es un faro en la oscuridad. Una vida sometida al Señor es un faro del amor y de la misericordia de Dios. Eso es lo que nos está llamando a ser nuestro Señor. Vivimos en el mundo, en el reino de las tinieblas, un mundo dominado por Satanás y el pecado, pero el cristiano está llamado a pararse firme en sus convicciones, a pararse firme en su fe, a decir: de aquí no me van a mover. Yo sé lo que creo, yo conozco a mi Dios y mi Dios mora en mí. Y es esa convicción y ese poder del Espíritu donde Dios empieza a brillar. Acuérdense que Jesús era la luz del mundo.
Pero Jesús subió y dijo, ahora ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. En cierre, alguien dijo esto una vez. Es extraño decirlo, pero el gran número de los que se salvan son las personas más improbables en el mundo, mientras que un gran número de los que perecen fueron una vez las mismas personas que si la disposición natural tuviera algo que ver con ellos, nosotros hubiéramos esperado verlos en el cielo. La salvación no depende de nada excepto la gracia de Dios. Solamente depende de la gracia de Dios y no hay ningún mérito por nuestra parte. Y porque nosotros entendemos esa doctrina, por eso es que esta mañana nosotros como cristianos podemos vivir en libertad. Y hermanos, el testimonio más poderoso que hay de Cristo es el testimonio en la vida de una persona que entiende que ha sido perdonada sin ningún mérito. Entonces, Señor, esta mañana, Señor, te pediríamos que nos ayudes a comprender esta realidad. Mi Dios, nuestro gran deseo es que podamos ser un faro de tu amor y de tu misericordia entre nuestras familias. Mi Dios, tantas personas que amamos profundamente, que todavía siguen cegados en la religión externa, que no entienden la condición de su corazón. Y mi Dios, queremos amarles, queremos tener compasión en la manera en que presentamos tu escritura, queremos ser un faro de amor y de misericordia y necesitamos el poder de tu espíritu. Queremos que la luz de nuestra vida sea un testimonio que los provoque a celo y que los atraiga a ti, Señor. Y te pedimos, mi Dios, esta mañana que nos llenes con tu presencia. Te pedimos, mi Dios, que nos des la capacidad para perseverar en la oración. Señor, no nos vamos a dar por vencidos, vamos a ser como Pablo el apóstol, entendiendo que todo se basa en tu gracia, entendiendo que tú tuviste y has tenido tanta misericordia y paciencia para con nosotros. Ayúdanos a ser de la misma manera con ellos. Ayúdanos a ser un reflejo de tu gracia y de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, amén.